Hoy vamos a hablar sobre los argumentos de la existencia de Dios. Esto es más que nada como parte de un curso de apologética. Y este primer tema va a tratar exclusivamente de estos argumentos, sin tampoco introducirnos en cuestión a un argumento concreto y profundizar en ello. Simplemente explicar las matices que puede tener, la veracidad de cada una de ellas y la importancia y relevancia de cada una de estas, así como sus límites y también, por ejemplo, los principios en los cuales se enraizan. Ese es el primer punto para entender. Vamos a empezar primero explicando la cuestión axiomática. ¿Qué es un axioma? Bueno, es una verdad no necesariamente irrefutable, pero de la cual no se puede entender y comprender el mundo de otra manera. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 porque es un axioma matemático. Vamos a decir, 2 unidades más 2 unidades nos van a dar 4 unidades. El conjunto de 2 y más 2 nos va a dar 4. O sea, tampoco hace falta profundizar tanto para darse cuenta de que algo axiomático es una verdad en sí misma, pero no es en sí una verdad absoluta en todos los aspectos, porque cuando nosotros condicionamos un axioma, ¿qué es condicionar? Cuando yo, por ejemplo, te digo, pasa que el número 2 más 2 en un mundo paralelo en donde se cuenta de esta manera que cada unidad en realidad vale 1,25 múltiplos, por ejemplo, entonces ahí va a cambiar el resultado. Creo que se entiende eso, cuando cambiamos todas las condiciones previas al axioma. El axioma se va a mantener, pero si yo cambio las condiciones previas, el axioma cobra otro significado. Y este es el caso de, por ejemplo, si yo digo, cada unidad en realidad vale 1,25 y por tanto 2 unidades más 2 unidades es 4 por 1,25. ¿Se entiende la trampa dónde está? Bueno, la trampa consistiría entonces en modificar los aspectos de la realidad para de esa manera modificar también los axiomas. Y así es como funcionaría, por ejemplo, un argumento y encontrar el fallo en el argumento. Porque muchas veces el axioma está orientado a la realidad. Y eso es lo que vamos a explicar. Con el argumento de la existencia de Dios siempre se parten, bueno, los que yo le voy a presentar hoy, de datos efectivos de la naturaleza. ¿Qué son los datos efectivos? Bueno, por ejemplo, el calor, la temperatura, el frío, el hambre, las sensaciones, el color, el movimiento, todos aquellos datos que no hace falta razonar para darte cuenta que existen. Ahora, ¿de qué manera existen? Esa sería otra pregunta. Por ejemplo, el argumento aristotélico que va a partir de el movimiento, el cambio, como que hay algo que siempre va transitando. Eso sería un dato efectivo, pero también axiomático. Nadie va a negar de que existe el cambio. Ahora, que dije, las condiciones nosotros podemos ir mutando. ¿Cómo se entiende el cambio? Para una persona que únicamente cree en los datos efectivos en el aspecto científico, va a decir, si la teoría ve del tiempo, donde el tiempo en todas las líneas cronológicas suceden a la vez, como si fuera que realmente existe el futuro y realmente existe el pasado, y todos suceden a la vez, dirá esta persona, de que el cambio no es una existencia, el cambio es algo múltiple que existe en todas las líneas y por tanto no hay una transición real, simplemente son infinita cantidad de momentos unificados y como si fueran una especie de círculo. ¿Se dan cuenta acá el punto cómo se va complicando? Bueno, partimos de un dato evidente para los sentidos, el cambio, y lo acomplejamos al decir de que ese cambio, si consideramos esto, ya no es cambio. Si consideramos que todo sucede a la vez, ya no es cambio, es simplemente un pasar en el tiempo. Eso es lo que nosotros nos vamos a enfrentar con los argumentos de la existencia de Dios. Ningún argumento está, como decir, libre de algún problema que se le pueda plantear. Ahora bien, el problema que se le plantee no significa de que porque no se pueda refutar, entonces el argumento en sí no sirve. Hay que intentar comprender siempre el argumento, hay que profundizar en el argumento. Si se entendió toda esta primera parte, que es la parte más esencial para poder entender en realidad la complejidad de los argumentos, entonces yo creo que podemos pasar tranquilamente. Primero que nada, hay argumentos que son a priori, que significa que únicamente por la vía del razonamiento, sin razonar nada de lo que es el exterior, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es razonar conceptos abstractos. Por ejemplo, si yo te digo de que no puede haber un círculo que a la vez sea cuadrado, es meramente racional. Yo no necesito ver esa existencia para negar esa existencia. No necesito ver un círculo cuadrado para saber que no existe. Simplemente tengo que pensar un círculo es esto y un cuadrado tiene otra proporción.
Entonces evidentemente no puede existir tal cosa, que las dimensiones de un círculo no es la dimensión de un cuadrado y por tanto un círculo cuadrado es un absurdo. ¿Se entiende? La misma idea va a ocurrir con los argumentos a priori. Yo no voy a mencionar ninguno porque a mí no me parecen relevantes para esta cuestión. Los argumentos a priori sirven sí para especular, pero no como para demostrar como tal la existencia de Dios. A Dios se llega primero que nada por datos efectivos de la naturaleza. Todo ser humano llega a Dios por esa vía. Se da cuenta del dato efectivo, por ejemplo, de que el mundo es ordenado y que requiere un ordenador. Ya el proceso de deducción es mucho más complejo. O también podría llegar y decir la existencia debe tener una respuesta y por tanto debe haber un ser que existió desde siempre que crea la existencia y que mantiene la existencia. ¿Se entiende? Es decir, siempre se parte de ideas en realidad muy comunes, pero la complejidad del argumento luego se va desenvolviendo, que son las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. En realidad él presupone 7 más, porque él coloca, aparte de las 5 que todos conocen, creo yo, el movimiento, el cambio, la perfección, el orden, la teleología, etc. Él también nos habla de un argumento de la existencia de Dios por la vía de la existencia del mal. Eso es un punto. Y también la existencia de Dios por la vía de, si no recuerdo mal, es bueno, la relación que hay entre esencia y existencia. El ente, bueno, es su libro famoso, ¿verdad? Ente y esencia se llama. Yo no voy a presentar ese argumento porque es el más complicado para mí explicar en un vídeo, que intento hacerlo más breve, pero a la vez que tenga todo lo esencial para uno comprender los argumentos. No voy a presentar porque el argumento de ente y esencia amerita, la verdad, una buena cantidad de lectura, porque tiene tantos presupuestos metafísicos que es complejo inclusive aceptarlos. Eso es un punto también esencial. Entonces, si se entendió todo esto que acabamos de decir, podemos entonces pasar a lo que es un principio en filosofía. Un principio, primero que nada, es una deducción que uno llega por el medio empírico, también puede ser el medio racional, y que parece no presentar ninguna contradicción suficiente para negar su autenticidad. El primer principio que se considera en toda la filosofía, el pilar de la filosofía, es el de no contradicción. Algo no puede ser y no ser en el mismo sentido. Ahí está el punto, en el mismo sentido. Yo no puedo decir que el rojo es y no es rojo. ¿Se entiende? Es decir, parece tan obvio, pero uno comete estos errores de contradicción cuando va prolongando el razonamiento en cuestiones complejas. Suele contradecir, por ejemplo, lo que es la esencia de un ser. Cambia de repente la esencia en la concepción. ¿En qué momento el feto pasa de no ser humano a ser humano? ¿En qué momento es y en qué momento no es? No puede ser que sea y no sea ser humano a la vez. No, el feto es ser humano, según la definición que tenemos metafísica, ¿verdad? De la materia y la forma que agarra, y teleológicamente ya va a tener un orden que va a ser un ser humano. Sé que es un poco complejo de repente entender, pero creo que igual se entiende ese punto. Si todo lo que acabo de decir se entendió, hay muchos principios que nosotros vamos a ir razonando a la vez que voy presentando los argumentos de una manera muy sencilla. Vamos a entender primero que todos los argumentos presentados tienen muchísimas objeciones, y yo en lo personal creo que podría refutar todas las objeciones que se plantean sobre los argumentos que voy a presentar. Pero eso no implica de que no haya alguna objeción extraña que sea difícil, y muy difícil en realidad, refutar. Por otro lado, hay que decir de que cualquier afirmación por el medio empírico no es una afirmación absoluta en todos los sentidos. Como Dios no es ente, eso hay que entender también. Nosotros llegamos al ente por el medio empírico. La experiencia nos da datos que nosotros al razonar llegamos a deducciones de un ente a otro ente, de un ser que existe a otro ser que existe, pero como ente, como cosa de existencia en el mundo real. Como Dios no es ente, sino que es decir, es una supraesencia, algo que sobrepasa todo el orden, ¿okay? Todo el mundo material, no podemos nosotros categorizar a Dios como ente, y por tanto tampoco podríamos decir que los argumentos que vamos a usar llegan al Dios de manera absoluta. No, de hecho no lo llega, porque llega a un ente que nosotros categorizamos como Dios, pero como dijimos, Dios no es ente, sino que Dios es. Por ese motivo, principalmente, no podemos nosotros decir que todos estos argumentos llegan de manera
indefectible a Dios. No llegan de manera indefectible, llegan de manera eficaz, certera, bastante convincente, pero no indefectible. Eso es un punto de repente importante para denotar. Ahora sí, luego de haberle aburrido con toda esa explicación, podemos empezar con el primer argumento, que la verdad que yo reflexiono y digo, ¿cuáles son los argumentos que a las personas le podrían servir? Y hay un grado, en realidad, de argumentos más complejos, más difíciles. Yo considero que uno de los mejores argumentos que existen es, aparte de la ente y esencia, es el argumento neoplatónico. Y yo no les voy a presentar ese. ¿Por qué? Porque tiene tantos presupuestos metafísicos que presentarle eso a alguien para que alguien te entienda ya es difícil. Y para que ese alguien consiga refutar es más difícil. Porque si es un filósofo, ahí te va a marear. Te va a marear porque los conceptos platónicos son un poquitito complejos a veces. Y el filósofo ateo, por ejemplo, va a conseguir darle la vuelta a esos conceptos. Y por tanto, quien presenta el argumento debe estar bien preparado. Y es difícil por eso. Por ese motivo voy a evitar esos argumentos que son complicados, que sean muchas vueltas, y voy a presentarle a partir de este momento los argumentos que cualquiera podría expresar, y por más que le presenten problemas graves, yo creo que igual van a poder responder. Así que sin más dilación, empecemos. El primer argumento es de Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar de la causa eficiente. Primero que nada, ¿qué entendemos por causa eficiente? Bueno, este término viene de las 4 maneras que las cosas existen o que el mundo se intelige según Aristóteles. Hay 4 maneras. La primera es la causa material. La materia, estos son conceptos muy importantes para profundizar en el argumento. Y de hecho todos los argumentos tienen la misma idea, así que por eso es importante, le voy a dar esas definiciones. La materia es lo que existe en potencia, lo que todavía no existe. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La madera. La madera existe, es la parte material, pero ¿la madera qué es? Piensen, ¿la madera parece ser un tronco? No, el tronco es una madera, pero no es madera. ¿Se entiende? Cuando yo digo la materia, pienso en el compuesto, pero el compuesto siempre tiene una forma, siempre, sin falta. La madera o es un tronco, o es un árbol, o es una mesa, o es una silla, o es algo que tiene madera. ¿Se entiende? Creo que si entienden de esa manera es sencillo. Por eso siempre es en potencia, nunca existe. La madera como tal no va a existir hasta que tenga una forma. Ahí está la parte importante. La forma que va a agarrar, por ejemplo, la madera, el de un tronco, el de un árbol, el de una mesa, el de una silla, el de una escoba, esa es la forma. Entonces, ¿la forma qué es? Es acto. Lo que tiene forma necesariamente tiene materia. Y lo que existe en tanto forma y materia. Materia es aquello por lo que la cosa se define, por ejemplo, como dijimos, la madera. Y la forma es la manera que va a adoptar. Ahí tenemos 2 causas, pero que siempre van vinculadas de la mano. Siempre van vinculadas de la mano. La tercera causa es la causa eficiente. Implica en realidad que hay una inteligencia detrás que ordena algo para que sea de un modo en concreto y no de otra manera. Es como si fuera que es aquello que causa algo, pero siempre con inteligencia, porque aquello que va a causar no es desordenado, no es incomprensible, al contrario, es bastante comprensible. Si yo miro una casa, es evidente que hubo un constructor de la casa. Por eso es causa eficiente el constructor referente a la casa. Si yo miro un hormiguero, es evidente de que el hormiguero no está ahí porque sí, hay una causa eficiente del hormiguero. En este caso, hormigas. La causa eficiente del hormiguero son las hormigas, necesariamente. Pero así también el mundo tiene una causa eficiente. En este caso, se dirige hasta llegar a Dios como causa eficiente. Una intencionalidad. Eso es un punto importante para aclarar. La causa eficiente también siempre está relacionada con la causa teleológica o el fin que algo puede tener. El fin que algo puede tener, por ejemplo, podemos entender esto desde la física, pero no es lo que quiere decir el concepto es mucho más profundo. Podemos pensar en la Tierra girando alrededor del Sol, o el movimiento de los átomos y los electrones, el intercambio de las partículas, de las moléculas, de los diferentes estados del agua, y todos esos ejemplos nos pueden a nosotros dar a entender que hay una causa final de cada cosa. O sencillamente podemos pensar en nosotros. Dos
estos gametos se unen para formarnos a nosotros. Y nosotros, con el pasar del tiempo, los tejidos van evolucionando, se forma un organismo, el organismo crea evidentemente un ser humano como tal, y eso es lo que nosotros entendemos como causa teleológica. Tiene un fin, y ese fin es un ser humano, la unión de dos gametos, y cada gameto también tiene un fin, ¿se entiende? Entonces, de manera que nosotros encontramos en la naturaleza que todo parece estar ordenado para un fin. Los cientificistas pensarán que todo esto es simplemente coincidencia, una coincidencia de que el ADN tenga esta composición, de que el mundo natural funcione de esta manera, que las condiciones astronómicas del universo estén ordenadas para que nosotros existamos. Todo eso ellos dirán es una coincidencia. Lo que Aristóteles y Santo Tomás dirán no, es una causa teleológica, tiene un fin, hay un propósito detrás por el cual todas estas cosas se forman. Por eso hay una unidad entre la causa eficiente y la causa teleológica. Si bien la causa teleológica y la causa eficiente se da entre los seres contingentes, como por ejemplo yo puedo ser la causa eficiente de mi casa, si fuera yo el constructor de la casa, pero también puedo ser la causa teleológica de otra cosa, por ejemplo de mi hijo o demás. Eso es nada más ejemplos que doy, pero creo que ya se entendió los cuatro conceptos. Si se entendió los cuatro, vamos a pasar al argumento. Decía entonces la causa eficiente, Santo Tomás, de que en el mundo nosotros notamos que primero que nada hay un cierto movimiento, hay un cierto efecto, hay un cierto porvenir. Por ejemplo, el viento viene, ¿de dónde viene el viento? Si tiene un motivo del por qué y de dónde vino, tiene una causa necesariamente. De hecho, en la física eso es necesario, la causa es algo así como una especie de dogma, todo efecto tiene una causa y por lo tanto tenemos que remontarnos a la causa del efecto. Acá podría yo hacerles de notar unos principios que se van a encontrar en todos los argumentos se van a encontrar lo mismo. Hay un principio que se llama principio de la causa proporcionada, significa que en la causa debe de haber de manera virtual significa que no está en sí, pero tiene la propiedad de causar. Voy a dar un ejemplo. El petróleo tiene la capacidad de explotar, de prenderse fuego, pero no es ni fuego ni es una explosión. Entonces el petróleo tiene la capacidad virtualmente. Hay una diferencia, ¿verdad? Por otro lado, sabemos de que el petróleo tiene una gran cantidad de energía condensada, por ejemplo. Entonces eso ya es una causa directa. Si yo transformo el petróleo, puedo transformar en diésel, en diferentes tipos de energía. Y por tanto, la energía vino de algún lado. Por más que no son iguales diésel y petróleo, o gasolina, o da igual de qué compuesto químico que provenga del petróleo, no son iguales, en la causa, de cierta medida, hay lo que hay en el efecto. Pero acá hay un punto. En la causa debe de haber más para que en el efecto haya. Debe siempre de haber más en la causa que en el efecto. Porque de lo contrario no puede haber del no ser al ser. No puede empezar a existir de repente algo. Debe de necesariamente en la causa haber un poco más o lo mismo de lo que va a haber en el efecto. Pero siempre tiene lo que hay en el efecto. Y generalmente, casi siempre se cumple esto, más. ¿Qué implica también eso? Que cuando nosotros nos vamos yendo hacia atrás, aquello que causó el efecto tiene mayor propiedad del efecto. Y por lo tanto, podemos retroceder así hasta el infinito y llegamos a un punto de que tenemos que concluir la existencia del hoy es imposible si no hubo un primer momento para hoy, para nosotros, seres contingentes. De lo contrario, todo sería, si todo fuera a la vez, jamás existiría este momento. Pero este momento existe en tanto existe algo anterior. Y ese algo anterior existe porque en mi punto de existencia ya terminó, por así decir, el tiempo. Como si fuera que no existe el futuro como tal. ¿Se entiende? De hecho, Al-Ghazali fue un filósofo judío, si no me equivoco. No, discúlpenme, árabe, y también Maimónides, él sí fue judío, y otros tantos que hablaron de la imposibilidad matemática de este regreso infinito hacia el pasado. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Como nosotros vemos de que es imposible que exista el hoy sin el antes, y el hoy existe en tanto el antes, podemos retroceder hasta llegar a un primer punto, sin ningún problema. Por eso hay efectos, por eso las cosas son efectos. Y llegamos a la primera causa, la causa eficiente. Ya no solamente como Aristóteles le ve, Aristóteles le mira como una causa
primero que nada, ciertamente material, una causa no eficiente como tal, y Santo Tomás dice no, es una causa eficiente porque ordena con inteligencia, y él quiere producir eso por un motivo. Esta primera causa que hemos llegado hasta ahora tiene, dijimos, todas las características de todo lo que va a venir, pero más. Por lo tanto, tiene omnipotencia. Y uno dirá, ¿cómo es que omnipotencia? Porque tiene todo, tiene la capacidad de hacerlo todo lo que existe está en él. Y por tanto, el todo es la omnipotencia, la capacidad de hacerlo todo. Por eso, es decir, la omnipotencia no se refiere a un grado absurdo de poder, un grado, no sabría ni cómo explicar, sino que la omnipotencia es la capacidad de hacerlo todo. Y si el todo reside en una cosa, es omnipotente. Pero bueno, si no tiene causa, acá hay que entender, lo material es transitorio. Eso es un punto importante. Lo material es transitorio, se corrompe, se transforma. Esa es una característica de todo agente material. Y por tanto, la primera causa, para no tener causa, debe ser incausada, es evidente. Si es incausada, tampoco puede ser material, no es corruptible, sino que él genera cuando él quiere. Si es inmaterial, porque va a causar todo lo demás y lo hace inclusive voluntariamente, porque en algún momento decidió hacerlo. Pero antes de eso hay que aclarar, si estuvo antes que todo existiera, no existía la materia como tal, porque acabamos de explicar, no es transitorio. No existía entonces el espacio ni el tiempo. Entonces, amaterial, espacial y atemporal. Bueno, inmaterial se dice, discúlpenme. Y a la vez omnipotente, pero causa con voluntad. Entonces, ¿qué es? También es sapiente. Hace con voluntad y conoce lo que va a hacer. Y lo que es mejor, conoce todo lo que va a hacer. Porque él es la causa de todo, va a ordenar todo. Y por lo tanto, su sapiencia es el todo, porque va a ordenar una cosa que va a dirigir todo el orden del universo. Pero bueno, yo creo que este primer argumento, que de hecho tiene más matices, uno puede profundizar más, porque cada condición nos lleva a la otra condición y así, porque de hecho es mucho más profundo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué significa que algo es eterno? Bueno, que no tiene ni principio ni fin. ¿Y cómo es que algo que no tiene principio ni fin empieza a crear algo en un momento? ¿Qué implica eso? ¿Qué tipo de inteligencia es? ¿Cómo sabes que es inteligente? Todas esas cosas se responden profundizando en el argumento y no simplemente como yo estoy haciendo. Se debe de profundizar y es una tarea que les dejo a ustedes. Yo les presenté el argumento de manera sencilla y ustedes van a poder profundizar. Los otros argumentos de Santo Tomás siguen el mismo principio, literalmente el mismo principio. Por ejemplo, el orden. Encontramos un orden del universo, podemos ir hacia atrás en ese orden, porque aquello que le dio orden es algo mayormente ordenado, y así hasta el infinito. Pero como no podemos llegar a una sucesión infinita, llegamos a un primer ordenador, pero ese que ordena o lo ordena todo, entonces es un ser inteligente. ¿Se entiende? Todos los argumentos de Santo Tomás tienen la misma idea, el mismo planteamiento, a excepción de dos. La vía de la perfección es un poquitito diferente, y la vía de la contingencia, que es el que yo voy a explicarle ahora. ¿Por qué la contingencia me voy a detener a explicar? Porque es diferente al resto. Así que una pausa y le explico. La vía de la contingencia lo primero que establece es los tipos de seres que existen en el mundo. Es evidente de que ninguna cosa tiene por qué ser de tal manera y debe de existir, no es necesario de que exista. El orden del mundo, ciertamente, en una idea mecanicista, como que todo ocurre causa-efecto, parece que es necesario, pero en realidad su existencia no cambia nada. Y todas las cosas no deben por qué ser. Esa es la primera definición que nosotros hallamos en el universo. El universo no tiene por qué existir, pero existe, sin embargo. Si todas las cosas que nosotros encontramos en este universo no parecen tener importancia, no parecen sostener el universo, como si fuera que toda la existencia, cada cosa que existe en el universo es completamente vacío, y si sumamos todo, al final no existe nada, porque no tiene relevancia. La existencia de una cosa no importa en la relación del todo. Inclusive cada cosa que hay en el cosmos no tiene una relevancia. Lo primero entonces que se establece es que existen seres contingentes que podrían ser y no ser. Eso es evidente, claramente. Claramente yo podría no existir y sin embargo existo, pero mi existencia no altera la realidad, y que a la vez
este universo se debe sostener en algo, porque no puede ser de que cada cosa que existe por mero azar y a la vez no tiene razón de su existencia y el cosmos sigue existiendo. Esa existencia se debe de sostener en algo en realidad. En el trasfondo la existencia presupone alguna existencia. Es irónico, ¿no? Y a eso nosotros llamamos ser necesario. Si toda la existencia en una cadena ontológica es contingente, todas las cosas son contingentes, pudiera no existir. Y por lo tanto, si yo sumara una serie infinita de seres contingentes, todo el universo seguiría sin existir, porque no puede ser que la nada sostenga a la nada. La suma de la nada no puede darme algo. Y por lo tanto, la nada es sostenida por algo que sí tiene una existencia necesaria. Y ese es Dios. El motivo es bastante simple. El ser necesario no es material, por lo que ya explicamos. Tampoco está en el espacio y el tiempo, porque si no sería contingente. No puede carecer de potencia, porque si no, de poder me refiero en este caso, porque si no sería contingente. Puede o no tener, podría o no ser, sino que es, y en tanto que es, tiene el poder absoluto. Y para colmo, como dijimos, sostiene la existencia. Pero sostiene la existencia queriendo o no, pudiendo o no pudiendo, siendo o no siendo. No, porque aquel que es, aquel que existe y hace las cosas en tanto existe porque las cosas participan de él. Las cosas que existen ciertamente participan de él y por lo tanto es voluntario. Sé que es más complejo y de hecho el argumento aparenta simple cuando uno se va a la Suma Teológica, al primer tomo, primera parte. Te encontrás con un argumento bien sencillo, pero cuando se profundiza en realidad la complejidad es del tipo que estoy explicando ahora, que toda la suma de la contingencia no me puede dar una existencia, pero en cambio el ser necesario existe, y en tanto existe las cosas pueden existir en él, y eso implica entonces de que en Dios reside todo el poder, toda la capacidad, todas las cosas, y por eso existen, por ejemplo, seres inteligentes, tendría todo el sentido del mundo. Ahora yo creo que ya se entendió el argumento de la contingencia. En realidad es compleja, sé y entiendo eso. Y el argumento del ente y la esencia es todavía más complejo, pero tiene la misma idea del que les acabo de explicar. Vamos por uno último. El argumento de el acto y la potencia. O en este caso, del cambio, del movimiento. El argumento aristotélico. Bueno. Las cosas, dijimos, tienen materia y tienen forma. La materia está en potencia, la forma está en acto. Cuando hay forma, necesariamente hay materia. Y nos estamos refiriendo a un ente, significa eso. Como las cosas, para estar, siempre están en acto y potencia, por eso pueden transitar, ¿ok? Son transitorias, la materia es transitoria, corruptible. Entonces, para algo pasar, pónganse en la imagen. Un tronco no pasa de la nada a ser una silla. Hay algo que le hizo cambiar. El tronco también, para ser un tronco, para ser un árbol, tiene una causa anterior. Pero acá nosotros no nos estamos refiriendo a las causas. Eso también es un punto necesariamente importante que hay que entender. No es lo mismo causa que la causa en acto. Son casi la misma cosa, pero el concepto es distinto. Para que una cosa esté en acto, ¿ok?, pase de la potencia de lo que puede ser. La potencia es, por ejemplo, yo ahora me puedo ir a tomar un café, puedo salir de acá, puedo subir el vídeo, eso es en potencia. Pero algo debe estar en acto, algo debe estar en actualidad para que yo pueda hacer eso. ¿Qué puede estar en actualidad? Mi pensamiento puede estar en acto y puede moverme entonces a la potencia. Y yo paso de la potencia a lo que podría ser a estar en acto. De esa manera, acto y potencia siempre están relacionadas y todos los seres siempre están en potencia y acto. Todos los seres entonces, para pasar de la potencia de lo que podría ser al acto, necesariamente pasan ¿por qué? Por un ser en acto. ¿Verdad que sí? Un ser en acto siempre pasa al otro. Pero con este principio que acabamos de decir, porque es un principio de la naturaleza, por eso le dije bastante rebatible, se puede discutir, pero bueno, yo no considero que sea erróneo esta idea. El acto y la potencia presupone de que todas las cosas son acto y potencia. Y por tanto ocurre el mismo problema. No existe nada.
porque no hay ontología. ¿Cómo va a haber potencia y acto y las cosas van a pasar de la potencia al acto si no hay algo que siempre fue? Porque si una cosa requiere del otro y una cosa requiere del otro y una cosa requiere del otro para empezar a ser, entonces nunca fue. Se requiere entonces un primer acto, un primer movimiento, una primera causa, pero en acto. Pero ese no puede transitar, entonces es acto puro. No puede transitar, entonces no es material, no es espacial, no es temporal. Es omnipotente porque todo él lo va a causar en su acto. Dijimos que aquello que va a dar el ser, aquello que va a causar algo, debe tener en él de alguna manera. Entonces es omnipotente, es sapiente, es voluntario porque hace todo lo que quiere, en cuanto quiere y donde quiere. Pero acá hay un punto importante. Sostiene también la existencia. Muy importante ese punto. Sostiene la existencia porque nada puede ser si él no es. Si no existe el acto puro, nada pasa de la potencia al acto. Y por tanto, la existencia deja de ser. Es un argumento más complejo, lo sé, pero ese es el último argumento que le voy a presentar por hoy. Si le gustó, denle un like, compartan por favor para que más personas le llegue esta clase de explicaciones. Si a usted le gustó claramente, guárdenlo, que a mí me sirve también. Y comenten qué temas le gustaría, qué argumento le gustaría. Y este es el primer curso de apologética, que tocamos la existencia de Dios. Tranquilamente podemos hacer una segunda parte sobre la existencia de Dios, y ahora sí tocando un argumento de verdad complejo y profundizando en ello. La siguiente clase queda a la expectativa de ustedes. Hasta luego.